supuesto, con la intervención que acaba de terminar del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en donde ha dicho que el Estado y el gobierno va a tomar cartas en el asunto a ver cómo evita que sigan siendo asesinados varios líderes sociales. Ya son varios los que han muerto en distintas partes del país, por un lado. Por otro lado, ha dicho el presidente de la República también que va a tomar decisiones muy serias, y además anunció incluso también la creación de un comando conjunto en los alrededores de esa ciudad, y me refiero a Tumaco, en el departamento de Nariño, donde el pasado día 5 de octubre hubo 6, creo que la cifra ya va en 7 muertos, en algo que no, sobre lo cual no hay realmente mucha claridad. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando, no solamente con la muerte de los líderes sociales, que es inquietante, es verdaderamente inquietante que eso esté pasando en Colombia, por un lado, y por otra parte, lo que está ocurriendo en Tumaco y los anuncios del presidente de la República, senador Ever Bustamante? Gracias, Juan Carlos. En cuanto a las medidas, yo diría que, como señalaban las abuelitas, son paños de agua tibia, porque, digamos, este es un problema que se venía debatiendo desde a lo largo de la discusión de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana. Este es un tema que duró 5 años prácticamente en discusión, fue un tema central, pues al punto que el narcotráfico ha sido declarado como delito conexo con el delito político. Por lo tanto, me parece que sí hay un gravísimo vacío en la estrategia del gobierno de no haber identificado plenamente, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy. Son 10 municipios los que concentran el 50% del cultivo de la coca. Habría que preguntar si esas medidas que se están previendo cobijan a esos 10 municipios, sobre todo teniendo en cuenta que entre el 2014 y el presente año se incrementó a cerca de 200.000 hectáreas el cultivo. Entonces yo diría que en este tema el gobierno está totalmente desarmado. En Colombia, por la experiencia que hemos tenido en el tema de la violencia, sabemos que generalmente después de procesos de esta naturaleza de negociación se fortalecen las bandas criminales y afectan, por supuesto, a líderes sociales, porque ahí hay una mezcla de peleas entre campesinos, productores de coca, mafiosos, disidencias de las FARC, y creo que sobre esto el gobierno pues no tiene suficiente claridad, y por lo tanto la situación para el país en este tema muy seguramente va a seguir agravándose. Yo les quiero plantear un cambio de asunto y llevarlos a un terreno muy político y de política electoral. Y tiene que ver con una encuesta el Opinómetro, que han hecho para la W y para el periódico El Tiempo, la firma Datexco, y se relaciona con Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente de la República. Esta encuesta es de las últimas horas. Hay que recordar que el doctor Vargas Lleras recientemente hizo unas críticas a la Justicia Especial para la Paz y se desmarcó sin ninguna duda de las políticas gubernamentales. ¿Qué dice la encuesta? Les preguntan a los colombianos, ¿usted votaría por Germán Vargas Lleras para presidente de la República del 2018? Resultados: sí votaría, 14,5%. No votaría, 68,3%. No sabe, 14,5%. Sigo leyendo algunas preguntas de la encuesta. ¿Usted cree que Vargas Lleras ganará la presidencia de la República, que será presidente? Sí ganará, 25,2%. No ganará, 50,6%. Y hay más. ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de Vargas Lleras? Favorable, 22,9%. Desfavorable, 53,3%. También les preguntan, y con esto termino, si los consultados creen que va a haber una alianza Vargas Lleras-Álvaro Uribe. Si habrá alianza, lo cree el 47,5%, no habrá alianza el 25,2%. El punto, y aquí quiero hacer concreta la pregunta, no es un resultado adverso para Germán Vargas Lleras esto, que el 68, casi el 70% de los colombianos, es decir, 2 de cada 3 colombianos, incluso más, tal vez casi 3 de cada 4 no voten por Vargas Lleras. Parece un resultado muy alto, pero sobre todo en los
los sondeos, y siempre se ha dicho que es muy importante, la pregunta clave es, ¿quién cree usted que va a ganar? Es la percepción general de la sociedad, y aquí es el 50,6% de la gente la que cree que no. Yo lo único que les pido para ahorrar tiempo es que, por favor, ninguno de ustedes vaya a decir que una encuesta es una foto, porque lo sabemos todos. Más allá de esa opinión, son bienvenidas todos los juicios de valor que tengan con respecto a esta consulta que se les ha hecho a los ciudadanos. Bueno, desobedeciendo un poco a Juan Carlos, yo diría que Que son una foto. es una foto, pero es una foto como muy precisa. Eso da tiempo para pensar un rato, claro. Como muy precisa, porque es por lo menos paradójico que cuando estaba en el gobierno, el ex vicepresidente tenía pues un buen posicionamiento en las encuestas. Y ahí no estaba hablando. Pero ahora que habló, empezó a bajar. Entonces uno no sabría estaba si hablando lo mejor, todo lo contrario. Como vicepresidente hablaba todos los días pero y digo, recorría el país todos los días. políticamente. Él hablaba de sus funciones, por supuesto. Pero uno pensaría que él tendría que preguntarse si es bueno que hable o no. Pero más allá de eso, yo diría que la encuesta siempre empieza a mostrar las dificultades que tiene esta candidatura. Son dificultades propias del fraccionamiento de todo el bloque que ha venido apoyando al gobierno nacional. Digamos, ahí hay, en mi opinión, un primer enfoque que mostraría que ahí hay una debilidad. Ahora, con un fraccionamiento, en el caso de Germán Vargas ya era de separación casi definitiva, porque con el planteamiento que él ha hecho sobre su desacuerdo en algunos aspectos de la Jurisdicción Especial de Paz y otros temas de gobierno y el trámite que se está adelantando en el Congreso, diría que es casi que irreversible. No hay posibilidad de volver a que ese sector se pueda unir. De alguna manera eso explica también la postura que él muestra buscando acercarse a un planteamiento que venía haciendo el Centro Democrático, el uribismo, en relación con la Jurisdicción Especial de Paz. Pero ahí entonces le surgen nuevos problemas, porque una buena parte de la opinión pública no le cree. No le cree porque él estaba de vicepresidente cuando lo del plebiscito no dijo absolutamente nada, ni su partido dijo absolutamente nada. Entonces eso genera una confusión y yo creo que eso es lo que está reflejando esta encuesta. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Poli Martínez, columnista de Semana.com, con Mauricio Liscano, senador del Partido de la U, con Ever Bustamante, senador del Centro Democrático, y con el abogado penalista y analista político Iván Cancino. Hay una noticia también de la jornada de hoy y se relaciona con un pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana que ha dicho que España debe repatriar a Colombia el tesoro Quimbaya. Estas son 122 piezas de oro que fueron encontradas por unos huaqueros en el siglo XIX, posteriormente adquiridas por el gobierno colombiano, y que en el año 1892 fueron entregadas a España a manera de regalo por el presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino, y además lo hizo en agradecimiento a las gestiones que había hecho el gobierno español en el laudo arbitral en un acuerdo limítrofe entre Colombia y Venezuela. En el año 1892 además fue el cuarto centenario del descubrimiento de la conquista de América por parte de Cristóbal Colón. Bueno, ha habido reiteradas solicitudes para que España le entregue a Colombia el tesoro Quimbaya. Entre otras cosas hay que contar que, y lo menciona hoy el diario El Espectador, que es un detalle anecdótico, que Carlos Holguín Mallarino, dice el periódico El Espectador, es el tío abuelo de la canciller colombiana María Ángela Holguín, cosa que por supuesto no es verdad, es un antepasado mucho más anterior, porque pues vivió en el año 1800 y pico, fue presidente hasta el año 1892. Ha habido además varios historiadores que han contado que había una relación estrecha entre Carlos Holguín, el entonces presidente de Colombia, y la reina María Cristina, que era la reina de España, porque además eran compadres los dos. E incluso
y aquí es una versión extendida en algunos círculos, sobre todo en Bogotá, ha habido quienes han llegado a decir que uno de los hijos de la reina María Cristina había sido, y aquí estoy contando una cosa muy, muy bogotana que lo dicen algunas personas, incluso que había habido una relación más que de amistad entre Carlos Holguín y la reina María Cristina, y que había, como producto de esa relación había nacido un hijo, cosa que tampoco es cierta. En fin, aquí la pregunta que quiero hacerles, ¿cómo? Explicaría el regalo. Sí, no, hay gente que ha llegado a decir, y lo han dicho algunos colombianos, que Alfonso XIII, rey de España, era hijo de don Carlos Holguín, pero eso no es cierto, porque Carlos Holguín vivía en esa época en Bogotá y no estaba en el Madrid, etcétera. Son de esos chismes que los colombianos nos inventamos de vez en cuando. La pregunta aquí ¿es válida esta petición? Porque sí ha habido casos en que muchos países les han devuelto a otros lo que les pertenecía. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo expolios por parte de los nazis a algunos países, hay una reclamación muy seria de parte del gobierno griego para que Inglaterra le devuelva lo que se llaman los mármoles de Elgin, que están en el Museo Británico, que son partes de pues algunos trozos del Partenón y de las construcciones de los griegos. Pero desde luego, y aquí quiero empezar preguntándoselo a Ever Bustamante, pues España no tendría exactamente por qué obedecer una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, porque sería, aunque puede haber diferencias, como si mañana el Tribunal Constitucional de España reclama el Galeón San José para los españoles. Desde luego aquí todo esto tiene diferencia. Senador Ever Bustamante, ¿le gusta este fallo? ¿Cree que España, en un gesto de desprendimiento que ojalá se produzca, debería devolvernos eso? Bueno, en primer lugar diría que el fallo es un fallo serio, es un fallo muy bien estudiado, cerca de 300 páginas, con un análisis de la experiencia internacional en estos temas. Y por supuesto es un fallo que en su alcance obliga únicamente a las autoridades colombianas, pero sí les establece una obligación de hacer gestión ante España. Ya el gobierno mirará en su momento si hay procedimientos y mecanismos legales en el derecho internacional que le permita iniciar las acciones pertinentes a efectos de cumplir con el mandato mediante fallo de la Corte Constitucional. Y en este sentido, digamos, aunque España no esté obligada, Colombia sí me parece que debería de iniciar las acciones, primero las gestiones diplomáticas correspondientes, y una vez agotada esta etapa, que eso puede durar años, por supuesto, una vez iniciar las acciones legales correspondientes a efectos de restituir este tesoro que realmente es un tesoro muy valioso para Colombia y especialmente para el eje cafetero. Otro tema de la jornada de hoy se relaciona con el hecho de que Juan Manuel Santos, el presidente de la República, ha dicho que quiere convertir a Coldeportes en un ministerio, es decir, que quiere crear un ministerio del deporte. Esto existe en varios países y él ha señalado que sería muy bueno porque ya el próximo gobierno puede nombrar un ministro del deporte. Usted, senador Bustamante, ha sido altísimo dirigente deportivo en Colombia y tengo entendido que el tema lo apasiona. ¿Le suena esa idea? ¿Es un buen gesto? ¿Es una buena iniciativa o le parece un error? No, me suena bastante. Creo que Colombia necesita un ministerio, pero no por el prurito de burocratizar la gestión administrativa del deporte. Es que el deporte ha adquirido a nivel internacional una mayor jerarquía que desafortunadamente los colombianos hemos debido de reconocer desde hace muchos años. Mire, y no solo es el tema del deporte, es que hay un aspecto que tiene que ver con la salud y que debe ser responsabilidad entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte si se crea. Hoy ha habido muchas dificultades para que Coldeportes pueda asumir esa responsabilidad. Es el tema de la actividad física. En Colombia hay más muertos por accidentes vasculares, cardíacos, que los que hay por la violencia. Y porque hay un sedentarismo enorme que incluso está llegando a afectar
a la niñez y sobre todo en esta época en que se hace más actividad con el computador que la actividad física. Y por lo tanto, el país sí necesita disminuir costos en el uso del sistema de salud, y ahí hay que hacer unas actividades conjuntas entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud. Coldeportes ha tenido esa dificultad porque como está convertido en un departamento administrativo de la Presidencia de la República, ha habido enormes dificultades para liderar esta política que es muy importante a partir de la actividad física que implica una orientación cuasi deportiva. Y por supuesto son muchísimos los factores que cuentan para que se cree un ministerio. El hecho de que Coldeportes no participe, por ejemplo, en el Consejo de Ministros y pueda, está como invitado, pero no tiene la incidencia como ministro, digamos, muchas veces hace que los temas que lleva Coldeportes no le den la prioridad que merece, y eso debe ser parte de una política de Estado de orden estratégico, y me parece que Colombia cuenta con el biotipo, con el recurso humano necesario para que podamos despegar como una auténtica potencia deportiva que coadyuve en los temas de salud respecto de toda la población colombiana.